Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, los saludo en este primer día de la semana del mes de marzo del 2020. Considero que no tengo en mi mente el día exacto, la fecha, por eso es que la vamos a omitir. Para mí es un gusto saludarlos, siervos amados, siervas amadas. En estos días que estamos viviendo, en el cual el miedo es un factor determinante. El dinero es un factor determinante. Todo eso trae angustia. El miedo trae angustia. La escasez de dinero trae angustia. Y en una población mundial, en situaciones como esta epidemia que han desatado sobre la humanidad, los grandes perdedores por lo general son los pobres, los más necesitados. Pero a la vez, la creación golpea a los poderosos, golpea a los prepotentes, golpea a aquellos que han tomado el papel de verdugos en apoderarse del planeta Tierra y tener en calamidad a la vasta población de la humanidad. Para todo esto, siervos amados, hay promesas en la Biblia. Y en estos casos, y en cualquier caso, ya sea de alegría o de tristeza, de sufrir o de diversión, siempre está la guianza en la Biblia. Y es allí donde tenemos que nosotros agarrarnos de esas promesas, siervos amados. Porque esas promesas son para toda la humanidad. Fíjese, siervo amado, cómo esta pestilencia está golpeando a Italia, a España. Claro que está golpeando a otros países, ¿verdad? Pero quiero centrarme en esos dos países en este pequeño video. Si nosotros vemos, siervos amados, España es nuestra madre que vino a descubrir el continente americano, se nos dice en la historia, ¿verdad? Por supuesto hay otros personajes de otros países que vinieron antes, ¿verdad? Pero la que se nos ha dado es prácticamente España, en los tiempos de Fernando e Isabel la Católica. Desde ahí, siervos amados, empieza la peste para nosotros en el continente latinoamericano. De México para abajo, todos estamos en situaciones en tiempos de tranquilidad y en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez y en tiempos de guerra, siempre la gran mayoría de nosotros está en problemas económicos, en problemas de salud,
en problemas de estudio, en problemas de techo, en problemas de vestuario, en problemas de escasez. Porque desde que vino la madre España al continente americano, desgraciaron a nuestros nativos, a nuestros indios. Los sometieron para que trabajasen para ellos. Dejaron a sus verdugos para que se adueñaran de la tierra e hiciesen trabajar a los indios para que produjeran para las riquezas de ellos. Establecieron autoridades como policías, ejércitos, para que cuidaran sus intereses, sus dominios, sus riquezas. Y ahora en día nosotros vemos cómo es que esta situación se ha venido a ver crudamente en las grandes diferencias que hay entre el que tiene y el que no tiene. Si usted, siervo amado, sierva amada, mira la historia de su país y empieza usted a ver la gente rica, la gente millonaria que hay en su país, y va retrocediendo, ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene ese capital? Se dará cuenta que cuando retroceda 100, 200 años o un poco más, son los verdugos que España dejó en nuestro continente, después de saquear riquezas como oro, plata, metales preciosos, materia prima, deja sus comisionados para que sigan desgraciando a los habitantes de estas tierras. Y todos esos infelices que trajeron en la Pinta, la Niña y la Santa María, estos eran unos pobres infelices judíos que los tenían en las cárceles. Les habían quitado sus propiedades, sus negocios, sus dineros, y los trajeron aquí a América, que viniesen a trabajar. Estos fueron parte de los esclavos juntamente con los indios, y siguieron trayendo más gente, la gente pobre del continente europeo, para que viniese a trabajar. Ya la infraestructura había sido hecha, ya había sido formado un aparato policial, un ejército, el cual protegiera a los terratenientes que quedaron nombrados por la madre España. Lastimosamente, siervos amados, la gran mayoría que nos encontramos en Latinoamérica y en toda la tierra somos esclavos de un sistema, y ese sistema está dirigido por unos cuantos pocos que se han adueñado de las riquezas de la tierra. Y lastimosamente se nos dice que fueron judíos los que inventaron el sistema económico que ahora rige en la actualidad.
El amor al dinero es la raíz de todos los males. La envidia es aquella emoción que le quita la vida a sus semejantes para despojarlo de sus bienes económicos o de sus virtudes que ha traído en su personalidad. Estamos, siervos amados, viviendo situaciones que muchos de nosotros nunca las habíamos visto. En mis 69 años, es primera situación que yo veo de esta manera. Y lastimosamente, siervos amados, España ha sido uno de los países más golpeados por esta epidemia, por esta peste. Cuando nosotros vemos la historia actual de España, retrocedamos unos 15, 20 años, no nos vayamos mucho más allá. Nos damos cuenta que por la escasez de trabajo, muchos habitantes de España ya no pudieron pagar sus casas. El sistema bancario se las quitó y los echó a la calle. Sin haber un programa del gobierno para tomar control de esa situación. No fue únicamente una familia, sino que han sido muchas y muchas y muchas familias que perdieron sus casas por falta de trabajo. Y estas familias viven en la calle. España, una nación con una de las ligas de fútbol más ricas, millonarias en este planeta Tierra. El pensar de los dirigentes españoles son pensares de bestias, bestias, verdugos, prepotentes, con una materia gris en su cerebro, pero demasiado pequeña. En la cual creen y practican que el despojar a sus semejantes, el someter a sus semejantes a la escasez, trae más dividendos para los prepotentes que están en los cargos elevados, ya sean millonarios, ricos, gobernantes, políticos, que son los ejecutores de las leyes, leyes que los protegen a ellos y que desgracian a los demás. España ¿cuánta gente se queja durmiendo y viviendo en la calle después de haber tenido una casa, después de haber tenido un trabajo? Siervos amados, la Biblia nos dice que la vida es primero.
La vida la hizo primero nuestro Creador y después les dio la ley, las reglas de la vida. Lo que España hace al contrario de proteger la ley y desgraciar la vida. Sería de una manera correcta que España haría en proteger la vida y desgraciar la ley. Desgraciarla es a no hacerla cumplir. Modificar la Constitución, modificar las leyes para proteger la vida, que es lo primero. Estos judíos que inventaron este sistema económico el tener la gran idea de prestarle dinero a las naciones para apoderarse de sus materias primas, de lo que las naciones producen. Les están poniendo una carga encima, los están despojando de sus riquezas y con la gran amenaza de que tienen que pagar. Y están las amenazas de las armas. Si nosotros retrocedemos el tiempo, siervos amados, cuando estuvimos en la escuela, en un tercer grado, nos enseñaban que la forma de nuestros antepasados era el intercambio de productos. Así es como se compraba, lo que le llamaban el trueque. Usted me da esto y yo le doy esto. Yo necesito petróleo y usted necesita maíz. Yo le doy el maíz que usted necesita y usted me da el petróleo que yo necesito. Y creo que ese trueque, ese intercambio, era con precios iguales en los productos. Si tuviéramos en la actualidad ese tipo de transacciones, la vida sería distinta. Pero vienen estos infelices judíos con esa mentalidad de inventar un dinero, papel, prestarle a las naciones. Para apoderarse de sus riquezas y endeudarlos de por vida. Cuando estas naciones quieren pagar, se dan cuenta que sus productos, al pasar los años, los han depreciado.
los han bajado de precios. Y los productos que estas naciones endeudadas necesitan, los han subido de precio. Esa no es sabiduría, siervos amados. Eso es engaño. Eso es robo. Eso es usura. Eso es desfalco. Eso es ladronismo. La madre España. La madre España. Qué tristeza, siervos amados, siervas amadas, cuando nosotros vemos todas estas situaciones que se dan. Y todo esto viene cuando retrocedemos el tiempo para adentrar a la Biblia. Vemos que sus escrituras milenarias nos están explicando, nos están diciendo que las situaciones que estamos viviendo en estos días ha sido por la culpa de nuestros antepasados, por su desobediencia. Y cuando entramos a la cultura hebrea, se nos dice que nuestros antepasados somos nosotros mismos en el presente, en nuevos cuerpos. Nuestro Creador le dijo a nuestros antepasados, por la desobediencia, cuando los sacó de la tierra de Canaán y los esparció por toda la tierra, les dijo que iban a ser adoradores del palo y de la piedra. Y les dijo que iba a mandar la espada detrás de ellos. La espada es muerte. La espada es carencia. La espada son necesidades. La espada son enfermedades. La espada son guerras. La espada es criminalidad. La espada son vicios. La espada es ladronismo. La espada es política sucia como la que está ejerciendo España y todos nuestros países en todo este planeta Tierra. Espada. Escasez. Eso es lo que estamos enfrentando en estos días, en los tiempos pasados y en los tiempos venideros, porque estamos en el proceso de un castigo bíblico que nuestro Creador nos ha castigado. Estamos en un proceso, comiéndonos los unos a los otros, como el perro y el gato
que por lo general siempre están en pleito. O muy raros los gatos y los perros que se llevan bien. Entremos ahora a las promesas bíblicas, siervos amados. Las promesas bíblicas es para toda la humanidad. Pero en los tiempos actuales no es para todos, porque no todos estamos en el mismo nivel. Unos estamos en niveles bajos, otros en niveles medios y otros en niveles altos de purificación, de obediencia, de honestidad, de humildad, de sabiduría, de inteligencia. Y es un proceso que se da en los tiempos pasados, presentes y venideros. No tiene fin. Hasta que todos aquellos que tienen la oportunidad de la vida sobre la faz de la tierra venga a la obediencia para purificarse y poder hacer uso de las promesas bíblicas para escapar de estas pestes, tanto como la peste de la ignorancia, la peste del miedo, la peste de la prepotencia, la peste del abuso, la peste de la criminalidad, la peste del ladronismo, la peste de las enfermedades, la peste de la maldad, la peste de despojar a nuestros semejantes de todos sus derechos básicos, en tener un techo donde vivir, en tener acceso a los servicios médicos para cuidar de su salud, a los derechos de tener un vestuario correcto para proteger su cuerpo, en los derechos de educación para que su mente se desarrolle, se eduque y se ayude él mismo. De esa manera ayuda a sus semejantes recién nacidos que están en el proceso de crecer. Pero las situaciones que se nos dan, siervos amados, nos esconden el estudio. Lo ponen caro para que no todos tengan acceso al estudio. Porque nuestros dirigentes tienen una visión corta de aquí a la cámara. Y uno tiene una visión expansiva que vaya más allá del horizonte del mar, de los océanos. Una visión intergaláctica. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener. De esa manera, las promesas bíblicas son para nosotros y nos ayudan, nos protegen, nos cuidan y nos dan lo que necesitamos. España. Si nosotros vemos, siervos amados,
la cultura española es una de las más retrasadas en Europa, juntamente con otras naciones europeas. No todos los españoles son bestias. Siempre hay gente buena que ya le amaneció, que ya habla conforme a las instrucciones bíblicas. Su modo de hablar, su modo de actuar es conforme a la ley que nuestro Creador ha dado, porque ya les amaneció. Es lo que dice la palabra. Si no hablas, dice, o sea, no haces, no te comportas como la ley lo dice, es porque no te ha amanecido. Es una escritura bíblica, siervos amados. Todo este palabrerío es para mitigar las dolencias de muchos de nosotros. Que no alcanzamos a ver las promesas bíblicas que están para nosotros.